Buen día para todos. Con este primer video pretendemos continuar con la aplicabilidad de las cuatro herramientas de Excel que hemos aprendido hasta el momento con el fin de utilizarlas para hacer análisis de sensibilidad. Recordemos que desde el principio hemos estado hablando de que a través del Excel y a través de la estructuración de un modelo financiero, la idea de nosotros es poder llegar a comprender en primera instancia cuáles son las relaciones que hay entre una variable de entrada y una variable de salida. Nuestro objetivo será entonces, en esta primera parte, aprender a utilizar las cuatro herramientas, tablas de datos, administrador de escenarios, buscar objetivo y el solver, con el fin de realizar un análisis de sensibilidad. En esta primera parte solamente vamos a analizar qué podemos hacer con las tablas de datos con el fin de complementar lo que ya aprendimos a hacer con ellas, que es calcular la relación que hay entre una variable de entrada y una variable de salida, hacer el cálculo del crecimiento o la variación que hay de la situación actual con respecto al escenario futuro y la gráfica que simplemente nos ayudaba a entender qué tipo de relación había entre las dos variables y si estábamos ante un modelo lineal o no lineal. Esa primera parte más lo que aprenderemos en esta parte hace un conjunto de herramientas, hace que el Excel tenga un conjunto de herramientas bastante poderosas para lograr hacer un análisis de sensibilidad. ¿Cómo vamos a enrutar estas herramientas a través de lo que queremos analizar en un modelo financiero? Vamos a entender entonces que podemos hacer tres tipos de análisis de sensibilidad a través de estas cuatro herramientas. El primero es el análisis de sensibilidad de valor, que lo lograremos a través de las tablas de datos. El segundo es el análisis de sensibilidad de rango, que lo podremos lograr a través del buscar objetivo y del solver. Y por último, el análisis de sensibilidad de hipótesis, que lo podremos realizar a través del administrador de escenarios. Esta clasificación siempre deberá entenderse como un análisis de sensibilidad puntual. Es lo que hemos tratado de hacer dentro del enfoque determinístico. Recordemos que este enfoque parte del hecho de que los valores que estamos analizando son perfectamente posibles, que no están sometidos a la incertidumbre y que las conclusiones que tomemos con ellos van a ser totalmente posibles. La justificación del análisis de sensibilidad parte del hecho en que, como pretendemos conocer la relación entre una variable de entrada y una variable de salida, pues finalmente lo que queremos es buscar cuánto mide esa relación. Y esa relación la vamos a llevar a un grado de sensibilidad. Simplemente este grado nos va a ayudar a entender de una manera numérica, de una manera cuantitativa, cuál es la relación que hay entre la variable de entrada y la variable de salida, así como el respectivo signo que está asociado a ese grado que se calcula nos va a permitir si esa relación es inversa o si esa relación es directa como tal. Otro de los usos que podemos lograr con el análisis de sensibilidad es establecer valores máximos y mínimos que podemos encontrar para las variables de entrada para que el resultado se ubique en un determinado nivel. Ese nivel siempre será definido por el usuario. Es un nivel que puede ser perfectamente diferente entre varios usuarios, entre varios analistas. Y por último, el tercer uso que le puede dar uno a este análisis de sensibilidad es conocer el impacto que tiene sobre todo el peor escenario. Ese peor escenario es un escenario que por supuesto la empresa o el proyecto que se esté analizando no quisiera lograr o no quisiera llegar a él. No es una situación como tal deseada. Por eso, con el previo cálculo de ese escenario se pueden identificar las consecuencias respectivas que van a tener para la empresa la definición de ese escenario como tal. ¿Qué tendrá que hacer la empresa entonces? La empresa deberá generar todas las generar todas las estrategias desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, para hacer todo lo posible que ese escenario no se presente en la empresa.
Entonces vamos a empezar con la primera de las herramientas para efectos del análisis de sensibilidad. El primero es el análisis de sensibilidad de valor, que ya lo dijimos, vamos a enfrentar a través del uso de las tablas de datos. Una aclaración que es importante dar es la siguiente: las tablas de datos son la única de las 4 herramientas a la cual hay que hacerle cálculos adicionales para efectos del análisis de sensibilidad. De resto, lo único que tenemos que hacer es simplemente desarrollar las 3 herramientas, ejecutarlas de acuerdo al conocimiento que ya tenemos de esas herramientas, hacer las preguntas adecuadas y responderlas de acuerdo con los resultados que nos dé la herramienta. Esta primera herramienta entonces nos busca, como todas las demás, nos ayudará a encontrar el grado en que cada variable de entrada del modelo afecta a las variables de salida. La vamos a cuantificar y esa cuantificación va a implicar un signo positivo o negativo que más adelante explicaremos qué utilidad tiene. ¿Qué podemos hacer luego de que encontremos esa relación que hay entre la variable de entrada y la variable de salida? Podemos hacer control de estabilidad, podemos lograr, a partir del conocimiento del comportamiento de la variable de entrada y la variable de salida, lograr a futuro controlar esa variable. Recordemos que lo que no se puede medir no se puede controlar. Otra de las grandes ventajas y consecuencias que tiene el uso de las tablas de datos es poder validar si los cálculos o si los pronósticos que se han realizado para 1 año, 2, 4, 5 años como tal en la empresa están correctos, ya que la relación que se encuentra entre la variable de entrada y la variable de salida es perfectamente cuantificable y es perfectamente estructurable en una ecuación en la cual la variable de entrada será siempre una variable independiente y la variable de salida será una variable dependiente del comportamiento de la variable anterior. Y a partir de este conocimiento, de este control del pronóstico, pues podemos definir estrategias no solo para corregir el pronóstico, sino para que en el futuro, como ya lo hemos dicho, la empresa se enfrente a situaciones o a escenarios que pueden afectarle. Este primer análisis de sensibilidad de valor tiene 2 clasificaciones. La primera es el análisis de sensibilidad de valor puntual y la segunda es el análisis de sensibilidad de valor factible. Ambas se diferencian en la forma como se calculan, sin embargo, ambas parten de una tabla de datos. El análisis de sensibilidad de valor puntual es un proceso que permite saber cuánto cambia el resultado ante cambios en la variable de entrada. El resultado que vamos a encontrar lo vamos a llamar un grado de sensibilidad de valor puntual. Ese grado de sensibilidad es la cuantificación de la relación que hay entre la variable de entrada y la variable de salida. Las ecuaciones que vemos en pantalla son un par de ecuaciones que se utilizan para hacer este cálculo. La discriminación de las 2 ecuaciones se debe al tratamiento que uno debe considerar al momento de manejar variables de entrada continuas y variables de entrada discretas. ¿Cuáles son continuas? ¿Cuáles son discretas? En los ejemplos que hemos tratado en clase hemos visto que hay variables del tipo precio de la materia prima, cantidad de la materia prima, DTF, precio del almuerzo, cantidad del almuerzo y demás. Para identificar cuáles son las unas y cuáles son las otras, podemos decir sencillamente que, por ejemplo, un precio de un almuerzo, un precio de una materia prima, un precio de venta, la DTF, el IPC, la comisión por ventas son ejemplos de variables continuas. Y ejemplos de variables discretas serían entonces las cantidades vendidas, las unidades vendidas, las unidades de materia prima y en general cualquier variable que uno pueda cuantificar desde un entero y que el hecho de uno expresarlo, por ejemplo, en términos decimales no represente la esencia de la variable. Es decir,
yo no podría decir que se vendieron 1.5 almuerzos, 1.5 carros y cosas así, porque estoy hablando de una variable, las cantidades de una variable que se considera discretas. Entonces, esta discriminación, esta caracterización que tienen estas variables de entrada, hace necesario que se presenten dos ecuaciones y aparentemente tendrán una similitud y aparentemente no representarán mayor diferencia. Sin embargo, es la forma de calcular cada una de las variaciones la que nos va a determinar la diferencia. Más adelante, cuando estemos aplicando estas ecuaciones en el archivo de Excel para hacer los respectivos cálculos, nos daremos cuenta cuál es la real diferencia. Por otro lado, entonces, o para continuar, cuando logremos hallar el cálculo del grado de sensibilidad puntual, tendremos que enfrentarnos al resultado y a su respectiva interpretación. Tenemos que partir del hecho de que cuando analizamos variables continuas, lo que buscamos es conocer cuánto es el efecto en una variable de salida ante cambios en el 1% de una variable de entrada. Si nos enfrentamos a variables que son de tipo discreta, vamos a decir cuánto será el impacto en la variable de salida si aumentamos en una unidad la variable de entrada. Adicionalmente, y para ambos grados de sensibilidad, vamos a ver que es posible que nos encontremos con dos tipos de resultados, unos positivos, otros negativos. Este signo nos va a permitir confirmar el tipo de relación que hay entre la variable de entrada y la variable de salida. Es decir, si cuando se pudo realizar la tabla de datos, ¿cierto?, en la cual se graficaron los resultados de la variable de salida, adicionalmente se calcularon las variaciones de los escenarios futuros frente a la situación actual y nos dimos cuenta que gráficamente encontramos una relación inversa o una relación directa. En este momento ya podríamos confirmar esa relación partiendo del hecho de que si tengo un signo positivo tendré una relación directa y si tengo un signo negativo tendré una relación inversa, siempre entre la variable de entrada y la variable de salida. Al momento de aplicar una tabla de datos en un modelo financiero que ya hemos conocido, que es el modelo donde hemos trabajado con las materias primas A, B y C, uno podría, por ejemplo, establecer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál de las materias primas influye más en el costo de ventas? O ¿cuáles de las siguientes variables influye más en la rentabilidad del activo? Por ejemplo, materia prima C, unidades vendidas o ETF. ¿Qué tenemos que tener presente cuando nos hagamos este tipo de preguntas? Tenemos que saber qué tipos de cálculos, qué tipo de relaciones vamos a establecer entre esa variable de entrada y las variables de salida. Tenemos que tener presente de que todas las variables de entrada tendrán que haber sido identificadas previamente y la variable de salida, con la cual vamos a trabajar durante todo un modelo, es la que habremos de comparar. Para garantizar un análisis integral tenemos que garantizar que las 4 herramientas que utilicemos las vamos a utilizar con la misma variable de salida, ¿cierto? Tal vez no la misma variable de entrada, pero sí con la variable de salida. En un próximo video vamos a ver la aplicación de esta herramienta.